Aprendamos más de salud. Preeclampsia, estado patológico en el embarazo caracterizado por hipertensión arterial. Además, presencia de proteínas en la orina y aumento excesivo de peso. Lactancia materna exclusiva. Según la Organización Mundial de la Salud, es la alimentación del lactante mediante leche materna sin ningún otro suplemento líquido o sólido. Qué bueno que siguen con nosotros. Esto es Salud a Ciencia Cierta. Les recuerdo nuestras direcciones en redes sociales. En este momento aparecen en su pantalla para quienes nos están viendo, pero para quienes nos escuchan, se las digo con mucho gusto. En Facebook nos encuentran como Capital 21 TV, en Instagram como Capital-21, en Twitter como @Capital-21 y en YouTube como Capital 21. Recuerden que si ustedes nos mandan sus videos, en este espacio les estaremos transmitiendo para que nuestros especialistas les respondan. Y ya está con nosotros y me da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Ivonne Álvarez Peña. Ella es neonatóloga pediatra del Instituto Nacional de Perinatología. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, vamos a platicar de un tema, pues que es un temazo, doctora, que es la lactancia materna. Yo le diría que empezáramos, por favor, por decir qué significa, qué representa, por qué es tan importante la lactancia. Hay que empezar por comentar que la leche materna no es solo nutrición, no implica solo un alimento, sino que va mucho más allá. Recordemos que es la principal estrategia a nivel mundial para reducir muerte y enfermedad tanto en los niños como en las madres. Y digamos que podemos decir que es la primera oportunidad de salud en el ser humano. En primer lugar, hablando de beneficios específicamente para el recién nacido, la lactancia materna reduce el riesgo de enfermedades diarreicas, aproximadamente un 62%, de enfermedades respiratorias. Eso es importante porque las hospitalizaciones por una infección respiratoria se reducen aproximadamente un 73%. Y eso es importante porque sabemos que tanto las enfermedades diarreicas como las respiratorias son importantes causas de muerte en niños menores de 5 años. Reduce muerte neonatal, reduce el riesgo de muerte de cuna, también reduce el riesgo de otitis, alergias, pero vale la pena resaltar que la lactancia materna va mucho más allá. El impacto a largo plazo se refleja en la edad adulta. Las enfermedades crónico-degenerativas, reduce el riesgo de obesidad, de diabetes, de síndrome metabólico, presión alta, cáncer incluso, y no terminamos de aprender sobre la lactancia. Cada vez se conoce más, el coeficiente intelectual se desarrolla plenamente. Hablando de los beneficios rápidamente para la mamá, para la mamá reduce el riesgo también de cáncer de mama, cáncer de ovario. Para la mamá también es importante reconocer que reduce su riesgo metabólico y cardiovascular, le ayuda a reducir peso más rápido, ella recupera más rápido el peso previo al embarazo. Y también a ella le ayuda a reducir el riesgo metabólico. Mamás diabéticas las ayuda a controlarse con mayor facilidad. También se traduce a nivel familiar, costos. La familia no tiene que gastar en fórmulas ni utensilios. El contacto piel con piel entre la madre y su hijo durante la primera hora después del parto es de vital importancia. Durante el nacimiento y las horas posteriores, las hormonas de la madre y el bebé funcionan creando una sinergia. La madre tiene una importante descarga de oxitocina y el bebé está especialmente receptivo, tanto que si se deja al bebé desnudo encima del pecho de la madre, este repta guiado por el olor hasta encontrar el pecho de la madre y alimentarse. El contacto piel con piel, que empieza inmediatamente después del nacimiento y dura hasta que el bebé termina de amamantar por primera vez, tiene muchos otros beneficios. Se ha demostrado que aumenta las posibilidades de que los bebés sigan amamantando, amplía la duración de la lactancia materna y también mejora las tasas de lactancia materna exclusiva. El contacto inmediato piel con piel ayuda a regular la temperatura corporal de los recién nacidos y los expone a bacterias beneficiosas que se encuentran en la piel de las madres. Estas bacterias buenas protegen a los bebés de enfermedades infecciosas y les ayudan a fortalecer su sistema inmunológico. El suministro de leche materna al niño durante la primera hora de vida se conoce como inicio temprano de la lactancia materna. Así se asegura que recibe el calostro o primera leche, la cual es rica en factores de protección. UNICEF y la OMS recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, empezando en la hora posterior del nacimiento.
Mantener la lactancia materna exclusiva sin incluir ningún otro alimento durante los 6 primeros meses favorece el desarrollo sensorial y cognitivo y protege a los bebés para enfermedades infecciosas y crónicas. Para que la lactancia materna pueda ser temprana y exclusiva, es necesario contar con la ayuda de hospitales y centros de maternidad, así como de los trabajadores de la salud, los gobiernos y las familias. El lograr ese agarre correcto desde que nace el bebé en el nacimiento es fundamental. El bebé, lo ideal es que mamá y bebé estén en contacto físico los primeros 60 minutos, la primera hora de vida, que es una hora crucial. El bebé debe lograr esa primera toma de leche en esa primera hora y luego el apoyo continúa. Entonces, algo importante, me parece que hay factores importantes aquí. El apoyo que recibe del personal de salud, Sí. que la mamá no se sienta abandonada Sí. y que esté para guiarlo, que el personal de salud conozca y domine las técnicas de lactancia y sepa actuar ante una situación. Reconocer cuando la mamá tiene algún problema como depresión postparto, porque a veces eso la obstaculiza y a veces tendremos que pedir apoyo psicológico. Y por otro lado, necesitamos una sólida red de apoyo familiar. Necesitamos involucrar al papá, a la abuelita, a los tíos, todos a favor de la lactancia. Me parece que eso es fundamental. ¿En qué casos no se puede lactar? La lactancia está contraindicada de forma absoluta en pacientes con VIH. Las mamás con VIH, la única opción para ellas es alimentar con fórmula. Mamás que sufren algún problema de adicción también. Esto es peligroso que una mamá que consume drogas amamante a un bebé, esa sería otra indicación. Mamás que están en tratamiento con quimioterapia por cáncer, también ellas estaría justificado no amamantar por el riesgo que implica los fármacos en el neonato. Y de ahí, en realidad, serían las causas maternas, causas en el bebé, enfermedades metabólicas como la galactosemia, pero son enfermedades que no son comunes, digamos que son muy contadas. Ciertos medicamentos, algunas enfermedades, pero la que más puedo resaltar es eso, que son contraindicaciones absolutas. Si no ocurrió esto, de los 60 minutos recién nacido el bebé y este apego del que nos habla piel con piel, y sigue costando trabajo, doctora, ¿qué decirle a estas mamás? Que hay forma de superar esa separación. Si por cuestiones médicas ese contacto piel con piel no fue posible, nosotros, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, por ejemplo, en el instituto eso lo tenemos claro. En el momento en el que ellos están en contacto porque su estado de salud mejoró, ese es el momento de tratar de superar esa separación. Y que siempre va a ser posible cuando la mamá tiene voluntad. Entonces para nosotros es más fácil porque no se crean obstáculos. A veces los canales de comunicación entre mamá y médico se bloquean, pero porque la mamá no está convencida de amamantar. Entonces nuestra misión es orientarla de los beneficios de la lactancia, decirle que dar fórmula implica riesgos. Es como cuando los médicos prescribimos algún fármaco, tengo que hablarle al paciente de los efectos colaterales. Igualito pasa con la fórmula. Muy bien. Bueno, pues ahí está. No pudo ser mejor el listado y descritos los beneficios que dan la lactancia materna, no solamente para el bebé, también para la mamá. Doctora, de las mujeres que tienen que salir a trabajar y que tienen que regresar a trabajar después de haber tenido a su bebé, ¿cómo hacerle? ¿Cuáles serían los consejos ahí para poder seguir dándole pecho al bebé, seguirlo amamantando si ya se tiene que salir a trabajar? Claro. Lo primero sería que la mamá esté convencida de que la lactancia y el trabajo son perfectamente compatibles. En segundo lugar, la mamá debe iniciar el proceso de extracción y de generar un banco de leche propio 15 días previos a regresar a trabajar. Que establezca un cronograma, trate de hacer un cronograma de actividades según su jornada laboral y establecer horarios de extracción con intervalos de 2 a 3 horas. Eso sí es bien importante. La frecuencia de extracción es fundamental para mantener la producción de leche. En segundo lugar, que la mamá conozca técnicas de extracción. Ahora ya existen aditamentos, equipos especiales para extraer. Pueden ser extractores mecánicos, eléctricos. Si la mamá puede comprar un extractor eléctrico doble, sería mucho mejor porque se optimiza tiempo. Y si la mamá no tiene dinero para esto, no es un impedimento, la mamá puede hacer una extracción manual con la técnica de Marmet. En los hospitales se les enseña a las mamás esto
todos los días. Lo siguiente es métodos para conservar la leche. La mamá, una vez que ya la recolectó la leche, se debe saber que en el refrigerador dura la leche hasta 8 días. A temperatura ambiente como la que estamos ahorita, entre 16 y 26 grados, dura hasta 8 horas. Yeah. 8 horas a temperatura ambiente, 8 días en refrigerador, de 0 a 4 grados, y en el congelador llega a durar 3 meses. Y también la mamá debe promover en su trabajo un lugar digno, un lugar cálido, un lugar limpio, higiénico, donde ella tenga oportunidad de en privado, extraerse la leche. Fundamental es que el ambiente laboral sea propicio. Los empleadores respeten su derecho. La mamá debe conocer que hay leyes que apoyan la lactancia. Y por otro lado, nosotros como compañeros de trabajo, apoyar a la madre que tiene que salir a extraerse la leche en esos horarios que la idea es que ella los exponga en su servicio, en su lugar de trabajo, para que todo el mundo sepa los horarios que ella sale a extraerse la leche. Se requiere apoyo por parte en el trabajo y en la familia también. Bueno, pues ahí está. Trabajando no es imposible tampoco seguir lactando. Por supuesto. Y sobre todo resaltar y destacar esto que nos comenta la doctora Ivonne Álvarez, que es una oportunidad de salud. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Es la doctora Ivonne Álvarez Peña, neonatóloga pediatra del Instituto Nacional de Perinatología. Y bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que estamos pendientes de sus preguntas, de sus videos, para poderlos transmitir en este espacio y que nuestros especialistas les respondan. Muchísimas gracias. Tenemos una cita la próxima semana. Esto fue Salud a Ciencia Cierta y esta es la nueva televisión pública en el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en esto que es Salud a Ciencia Cierta, el primer programa multimedia de Capital 21. Ustedes nos pueden ver a través de su televisión, pero también nos pueden escuchar gracias al apoyo de nuestro medio de comunicación hermano Código Ciudad de México en radio. En este momento están apareciendo en su pantalla nuestras direcciones en redes sociales, también a través de estos canales nos pueden seguir. En Facebook nos encuentran como Capital 21 TV, en Instagram como Capital-21, en Twitter como @Capital-21 y en YouTube como Capital 21. Para nosotros lo más importante es su participación. Por favor, manden sus videos con sus comentarios, sobre todo con sus preguntas, para que podamos transmitirlos en este espacio y sean nuestros especialistas quienes les respondan. Si no alcanzáramos a pasar todos sus videos, pues bueno, a través de nuestras redes sociales también les estaremos dando respuesta. Por lo pronto, ya estamos juntos. Yo soy Olimpia Velasco. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. La mortalidad materna es un problema a combatir. Diariamente mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes. Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables. Otras pueden estar presentes desde el embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan adecuadamente. Las principales complicaciones son las hemorragias graves, que generalmente se dan durante el parto o por persistencia de restos placentarios. Las infecciones, que habitualmente se dan tras el parto o infecciones no tratadas durante la gestación. La hipertensión gestacional,
preeclampsia y eclampsia, los abortos peligrosos. La mayoría de las muertes maternas son evitables. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto y a la atención y apoyo en las primeras semanas del parto. La salud materna y neonatal están estrechamente relacionadas. Es de vital importancia que todos los partos sean atendidos por profesionales capacitados, ya que la atención y el tratamiento a tiempo pueden suponer para la mujer y el producto la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, estamos platicando sobre embarazo, los cuidados durante este periodo. Un poquito más adelante vamos a platicar también sobre lactancia materna, pero me da muchísimo gusto dar la bienvenida al doctor Víctor Ramírez Santes. Él es especialista en ginecología y obstetricia y biólogo de la reproducción, jefe de obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, el INPER. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Olimpia. Un gusto estar aquí con ustedes y en Capital 21. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a platicar sobre por qué es importante planear el embarazo. De pronto pareciera que es un poquito obvio, pero bueno, las cifras nos dicen que no. ¿Por qué es importante planearlo, doctor? Bueno, son algunos aspectos de los que tenemos que platicar que van a prevenir que se complique un embarazo no planeado, y las complicaciones las vamos a prevenir desde etapas más tempranas previos al deseo de tener un embarazo. Sí. ¿Qué es lo que recomendamos? Antes de que se exista la búsqueda del embarazo, la pareja o la futura mamá debe de tener algunas condiciones básicas o elementales que deben de estar bien, como son un peso adecuado, realizar ejercicio, la ingesta de algunos alimentos que pudieran ser perjudiciales se deben de evitar, y recomendamos tomar una serie de laboratorios previo a la búsqueda del embarazo, que consisten en una biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, cultivos, esto con el fin de evitar complicaciones que pudieran detectarse de forma oportuna. Especialmente, ¿qué es lo que nos interesa? Que todas las pacientes prevengan diabetes durante el embarazo, Sí. infecciones que podrían originar pérdidas tempranas del embarazo o abortos, y algo en lo que en México hemos tenido mucho impacto, una prevención importante, es en la toma de ácido fólico. ¿Esta para qué se utiliza? Esto nos va a permitir, con la toma de 800 microgramos a 5 miligramos de forma diaria durante 3 o 4 meses previos a la búsqueda del embarazo, va a evitar que haya defectos de tubo neural o defectos del sistema nervioso central. Sabemos que la población mexicana es de más riesgo para este tipo de enfermedades. Antes de continuar, doctor, y hablando ya un poco de los cuidados y del tema del ejercicio, vamos a ver las preguntas que nos está haciendo nuestro público, Sí, para claro. que por favor nos ayude a responderlas. Claro, con mucho gusto. Hola, soy Elizabeth Parangueo. Mi duda es, ¿hasta los cuántos meses de embarazo puedo continuar practicando la natación? Gracias. Hola, soy Pilar. Una pregunta. Me han dicho que hay muchos tamices para los bebés cuando nacen, pero en realidad, ¿cuál es el que tengo que hacer? ¿Todos o uno en específico? Bueno, pues ahí están las preguntas de nuestro público, doctor Elizabeth Parangueo, que nos dice, ¿hasta qué edad puedo practicar la natación estando embarazada? Bueno, se refiere más bien hasta qué mes. Sí, ¿hasta qué mes del embarazo? Sí. Sí, claro. Con respecto a esa pregunta, recomendamos que puedan seguir la natación hasta las últimas semanas de gestación. El embarazo va a llegar al término en la semana 37 y hay un periodo ahí de 4 semanas para que nazca de forma fisiológica, que es entre la semana 37 a 41, y en realidad pueden continuar con la natación hasta las últimas semanas. Eso, incluso en la semana 30, si siguen nadando hasta la 38-39, esto podría estimular que el trabajo de parto sea mucho más fisiológico. Bueno, Entonces pues, no se debe de interrumpir la natación, e incluso otro tipo de ejercicios que se pudieran Exacto. practicar durante todo el embarazo, hay que continuarlos en la forma en que se han estado realizando. Esto siempre con la supervisión del médico que está llevando el control del embarazo. Bueno, y también nos pregunta Pilar, dice ella, me han dicho que hay muchos tamices para mi bebé, ¿cuál le tengo que hacer? Porque si de pronto hay mucho temor y bueno, queremos aplicar todos. Claro. Entonces, un tamiz que se hace de forma universal o que se debe practicar a todos los recién nacidos en México es el tamiz metabólico. Y de ese hay 2 tipos de tamices. Si en algún momento el pediatra, el neonatólogo o el personal de salud con quien esté nuestras pacientes podrían recomendar en un momento el tamiz ampliado. El que más practicamos en todo el país es el tamiz metabólico y está muy enfocado
a la detección de problemas tiroideos del recién nacido. A lo largo de los últimos 5 o 10 años surgieron otro tipo de tamices. El que se está practicando de forma regular ahora también es el tamiz auditivo y el tamiz visual. Sí. Recientemente en algunos centros de salud de nuestro país, en los centros más grandes como en nuestro instituto, se están proponiendo hacer otro tipo de tamices con el fin de detectar, por ejemplo, enfermedades cardíacas. Ahí sería un tamiz cardíaco y esto está pues en diseño aún para algunas pacientes o recién nacidos que así lo requirieran. Sí. ¿Qué estudios, con qué frecuencia y las visitas regulares de control, doctor, que también hay que hablar sobre ello, que de pronto no acudimos al médico con la frecuencia que se debería mientras estamos embarazadas? Entonces, en esta parte ya estamos hablando de ya el seguimiento de una mujer embarazada, y aquí lo que recomendamos es, como se recomienda por la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a nuestra norma oficial mexicana, al menos deben de acudir en 5 ocasiones al control prenatal o a una consulta con el médico especialista preferentemente. Y derivado de esas consultas, también nosotros vamos a solicitar alguna serie de exámenes que se toman en el primer trimestre, esto es en la semana 11-14 de embarazo. Uh-huh. Hay otros exámenes que se practican en la semana 18 a 24 y otro tipo de exámenes en el tercer periodo, que es de la semana 28 a la 34, uh-huh, previo al nacimiento. Entonces me gustaría hablar un poco de los exámenes del primer trimestre, sí, que consisten en una biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y cultivos vaginales o urinarios. Con eso detectamos las infecciones más frecuentes y en ese momento se practica un ultrasonido que va a permitir detectar que no existan malformaciones mayores o riesgos de problemas en los cromosomas del feto. En un segundo trimestre del embarazo, sí, recomendamos biometría hemática, química sanguínea y se hace una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Esto por qué? Porque en nuestra población latinoamericana o en nuestra población mexicana sabemos que es muy frecuente la diabetes gestacional. Sí. La prueba en esta etapa es la más oportuna para detectar a mujeres de riesgo para esta enfermedad y ahí tomamos otro estudio que es un estudio de ultrasonido estructural en donde ya que el feto es más grande, nos da más información para saber que su cerebro, corazón, riñones, todos los órganos, la columna, brazos, piernas, ojos, todo esté completo, esté íntegro. Uh-huh. Y es una segunda oportunidad de detectar a aquellos bebés que tuvieran alguna enfermedad cromosómica. La más conocida es el síndrome de Down. Sí. Y en un tercer periodo, en la semana 28 a 34 de gestación, el enfoque de los laboratorios es de tener ya más información de cómo va a ocurrir el nacimiento. Aquí vamos a prevenir infecciones, por ejemplo, por estreptococo. Estaríamos detectando oportunamente alteraciones del crecimiento de un bebé. Es aquí donde nos damos cuenta si podría ser de muy bajo peso o está extremadamente grande que no permitiera un nacimiento vaginal, por ejemplo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si a alguna paciente se le detecta algún riesgo ya de diabetes, algún problema tiroideo, algún problema de crecimiento fetal o alguna malformación, ya que este tipo de pacientes o de fetos, para nosotros los fetos son un paciente, sí, también, entonces vamos a hacer un seguimiento del embarazo más dirigido a cada factor de riesgo que tenga cada paciente. Ya, rápidamente, doctor, sí, los síntomas de los que hay que estar pendientes y que pueden generar un riesgo, porque de pronto los confundimos, sí, o pensamos o nos dicen que puede ser normal, que pueden ser normales, sí, durante el embarazo y de pronto no lo son. Así es, algo que siempre lo platicamos con todas las mamás o con todas las parejas es, todas tienen que conocer algo que llamamos señales de alarma obstétrica o señales de complicaciones del embarazo, que son si hubiera dolor de cabeza intenso, zumbidos, que vieran luces de colores, que tuvieran muchas contracciones, que tuvieran más de 5 o 6 contracciones por hora durante 2 o 3 horas, que tuvieran sangrado vaginal, molestias urinarias o vaginales, dolor para orinar, son situaciones por las que deben de acudir a una consulta y en donde preferimos siempre como especialistas valorar y hacer una exploración física para mamá y bebé. Recomendamos aquí tomar la presión arterial siempre en cada monitoreo o cada consulta, uh-huh, y si en algún momento hay una presión arterial arriba de 140-90 milímetros de mercurio, es motivo de acudir a un servicio de urgencias. Muy bien, pues bueno, ahí está la importancia de planear los embarazos, pero también la importancia de dar seguimiento y de monitorearlos una vez en esta etapa.
Muchísimas gracias, doctor Víctor Ramírez Santos, por haber estado con nosotros. Un gusto estar con especialista ustedes. en ginecología y obstetricia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un corte, no se vayan, regresamos bien rápido. ¿Sabías que, con una tasa de 77 embarazos por cada 1,000 jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, registrada en 2018, México es el país miembro de la OCDE con más adolescentes embarazadas?